Buenas, buenas. Todas las personas que se están sumando. ¿Cómo están? Con este frío. Veo Patricia que se volvió a sumar a este segundo diálogo que estuvo el otro día presente. Gracias, Patricia, por sumarte de nuevo. ¿Cómo están? Si les parece y tienen ganas, a nosotros nos gustaría saber de dónde se están conectando, así que si quieren escribirlo en el chat, estaría buenísimo. La vez pasada fue un diálogo, digamos, un encuentro bastante federal porque se conectaron de muchísimas provincias y también de otros países de la región. Ojalá que esta vez sea igual. En Nicaragua, Neuquén, Perú, Santa Fe, Córdoba, México, Cava, Puerto Rico, provincia de Buenos Aires, Aliqueló. Excelente. Ahí nos preguntan en el chat si está grabado el encuentro anterior. Sí, la semana que viene vamos a estar subiendo los dos encuentros, así que los van a recibir vía mail a ambos para que los tengan también y puedan compartirlo a quienes estén interesados y no pudieron estar hoy. Ujú. Bueno, bienvenidos. Veamos de todos lados, Nino, la verdad, hoy. Entonces, hermoso. Muchos países vecinos de la región. De nuevo es Marruecos. Excelente, hermoso. Bueno, ya estamos en 3 y 8 más o menos. Si les parece, aguardamos un minutito más y ya vamos dando comienzo. Quienes se sumaron recién y quieren comentarnos de dónde se están conectando. Ahí justo acaba de comentar Rocío que quienes no pudieron presenciar el encuentro anterior, la semana que viene seguramente lo estemos subiendo a YouTube para que lo puedan ver. Así que quédense tranquis. Bueno, 81. Perfecto. Entre Ríos, Montevideo, Lima, Lago Puelo. Qué lindo Lago Puelo. Un frío. Bueno, esperamos un minutito más y si les parece ya podemos ir arrancando y bueno, quienes se vayan sumando en el camino se irán presentando en el chat. Cordobesa desde Brasil. ¿Qué parte de Brasil estás, Nati? Río de Janeiro. Ecatepec, Estado de México. La Añe Plata. que se conectó, nos cuenta que se conectó al encuentro anterior. Un gusto verles de nuevo. Bueno, un gusto para nosotros verte a vos por acá. Bueno, si te parece, Nino, podemos ir arrancando. Dale, dale, buenísimo, Ro. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por sumarse a este diálogo y muy buenas tardes. Este es el segundo encuentro de un ciclo que denominamos Habitar lo Digital, que se marca también dentro del ciclo Hacia dónde, que venimos desarrollando
ya desde hace algunos meses de Asunto del Sur. En este caso, agradezco enormemente a Amnistía Argentina, a Roa en este caso que se sumó para representar, por pensar en conjunto este espacio con nosotros y que ojalá que también sea fruto de nuevos proyectos para seguir abordando estas cuestiones tan urgentes. Mi nombre es Nicolás Ferrero, yo coordino el área de Nuevo Liderazgo, Ciudadanía y Juventudes, ahí junto con mi compañero Jeremías, que está acá presente en Asunto del Sur. Es un área donde trabajamos fortalecimiento de liderazgos emergentes, la generación de redes y la participación política de juventudes en procesos de incidencia pública. Y este ciclo también se enmarca en un esfuerzo conjunto, digamos, en estos últimos diálogos con el área de innovación y tecnologías digitales de Asunto del Sur. En el caso del diálogo anterior estuvo representando a Agustina Bricio. Es un área que promueve una agenda de justicia digital desde Sur Global. Y también este ciclo se enmarca dentro del trabajo que venimos haciendo desde la Red Argentina de Juventudes, una iniciativa desde Asunto del Sur que también venimos impulsando desde el año pasado, que bueno, también al finalizar el diálogo podemos comentar un poquito más, ya que estamos empezando el nuevo proceso de este año. Y desde esta articulación, ¿no?, tan importante, impulsamos este diálogo, Habitar lo Digital, como un espacio intergeneracional, participativo y situado, donde buscamos repensar cómo las tecnologías y las plataformas digitales moldean nuestra vida cotidiana, especialmente en lo que respecta a las infancias, adolescencias y juventudes. Y en este sentido me gustaría darle la palabra a Rocío Rader, que representa a Amnistía Argentina, para luego continuar. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Como dijo Nina, mi nombre es Rocío, coordino el área de educación en Derechos Humanos y Juventud en Amnistía, en el capítulo argentino de Amnistía Internacional. Es un placer para nosotros desde Amnistía poder compartir con Asuntos del Sur este segundo encuentro. Como bien decía él, lo llamamos Habitar lo Digital. Desde Amnistía venimos trabajando en la relación entre la tecnología y los derechos humanos desde hace muchos años, pero en particular en Argentina, hace un poquito más de un par de años, nos empezó a preocupar y ocupar el vínculo de las tecnologías, en especial en los derechos de niños, niñas y adolescentes, y bueno, desde ahí empezamos un recorrido trabajando sobre qué es lo que está pasando con los derechos de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. Este encuentro nos trae a pensar un poquito más en el impacto que tienen las tecnologías en el derecho a la salud, en el derecho al bienestar de este público, de los niños, niñas y adolescentes. Un poco contarles que desde Amnistía Argentina, a fines del 2023, lanzamos el primer informe, la primera investigación en Argentina sobre TikTok. Tiene un apartado específico sobre salud mental, también, por supuesto, tiene un apartado sobre privacidad de datos, que es otra de las agendas que también nos preocupa, qué pasa con los modelos, que es un poquito lo que hablamos en el diálogo anterior, un poquito sobre qué es lo que pasa con estos modelos extractivos que tienen las plataformas de los datos de los menores de edad en este caso, y también de las juventudes. Y bueno, contarles un poquito que ese trabajo, esas investigaciones están a disposición y la idea es que generemos estos espacios como el que nos planteamos hoy con Asuntos del Sur y con los oradores que van a estar hoy, que la verdad les agradecemos muchísimo. Van a compartir toda su experiencia, su recorrido en los diferentes campos en los que trabajan, desde la investigación, desde el trabajo territorial, desde el trabajo con las comunidades, con las escuelas, con las familias. Un poco la intención es poder hacer un intercambio de qué es lo que está pasando e invitamos del otro lado a las voces también jóvenes, si hay por ahí niños, niñas, adolescentes, jóvenes escuchándonos, que nos compartan también su visión sobre lo que vamos a charlar hoy, si les resuena, qué es lo que pueden traer de lo que está pasando en sus territorios. Vemos en el chat que hay personas de diferentes partes de la región, de diferentes partes de Argentina, así que bueno, la invitación siempre es a pensar colectivamente y que este espacio sea un trampolín para poder trabajar en conjunto. Así que bueno, ahí estamos a disposición también para que después de este encuentro estemos en contacto. Así que bueno, sin más que decir, Nino, podemos empezar a escuchar a nuestros flamantes expositores del día.
Dale, muchas gracias, Ro. Bueno, quería repasar como mínimamente también en relación a esto que comenta Ro sobre lo que hablamos el encuentro pasado, que fue un poco pensar desde nuestra coyuntura argentina, pero también regional y global, cómo nos atraviesan distintos desafíos que consideramos urgentes, como el avance de la inteligencia artificial sin marcos regulatorios ni participación ciudadana, al igual que la regulación de estas plataformas, la desinformación y la manipulación algorítmica, que impacta también en procesos sociales y electorales. Y hoy para profundizar un poco en un plano más íntimo, digamos, pero no por eso menos político, ese impacto de los entornos digitales, ¿no? En la salud mental, en el bienestar psicoemocional, los vínculos y también la construcción de subjetividades, ¿no? Entonces, para esto nos acompañan voces muy valiosas. Por un lado, Carolina Martínez Elevi de H Derechos Humanos y Tecno, Andrea Urbas de chicos.net, Santiago Ostura de Faro Digital, Catarina Valla, de Derechos Digitales, Cristina Vélez Viera, de la organización Puentes. Repasando un poquito la dinámica, va a ser una intervención entre 6 y 7 minutos de corrido y luego vamos a abrir un espacio de intercambio entre los oradores y oradoras y también con ustedes para el final, ¿no? Esto principalmente a través del chat, ya que somos muchísimas personas. Así que bueno, sin más, vamos a dar inicio. Y para comenzar le voy a dar la palabra a Caro Martínez Elevi, la voy a presentar. Caro es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UBA, investiga impacto de las tecnologías de la información y comunicación en la sociedad y de los derechos humanos. Es consultora en organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la promoción y la defensa de los derechos humanos en entornos digitales. Es docente de la Cátedra de Políticas de la Convergencia en la carrera de Comunicación de la UBA y docente de la Diplomatura Superior sobre Inteligencia Artificial y Sociedad en la UNTREF. Y desde 2017 dirige el medio digital de HI Tecno y es autora del newsletter Pensar las TIC. Caro, eh, dos preguntas para vos, algunas más. ¿Cómo la lógica algorítmica actual incide en la construcción de subjetividades y en la forma en que nos sentimos, nos percibimos y nos vinculamos? ¿Y cómo se desarrollan estas plataformas y qué consideras también que hay que tener en cuenta para el desarrollo de entornos digitales más humanos? Bueno, primero gracias por la invitación, Nico, Ro, Jere. Voy a hacer todo lo posible para sintetizar un montón de ideas que uno suele tener sobre estos temas en 6 o 7 minutos. Eh, Habilito a que sin pudor me digan basta, corta acá, porque tiendo a ser medio verborrágica, pero voy a hacer todo lo posible para recortar. Tengo notas en esta tecnología como un poco más analógica y, y esas dos preguntas voy a quizás primero responderlas o empezar no responderlas, pero a pensarlas colectivamente desde una mirada un poco más macro. En primer lugar, el tema o el título que se le puso a esta charla empieza con el ¿estás bien? Navegar el bienestar en un mundo digital sin pausas. Y a mí se me dispararon dos preguntas. Primero, más que estamos bien, porque entiendo que la prioridad en el marco de esta charla es pensar en las juventudes, en niños, niñas y adolescentes, pero me gusta como correr un poco eso de dejar de señalar tanto que esto le pasa solo a una generación. Me parece que es una cuestión de época, me parece que es algo que nos está atravesando a todas, todos, todes, que va más allá y creo que muchos levantarían la mano si uno pregunta, che, ¿cuán bien estás, bien o mal? Y muchos van a decir, sí, yo no sé si estoy tan bien en este momento. Y por otro lado, esta idea de el mundo digital, dice navegar el bienestar en un mundo digital sin pausas, y me permito también cuestionar un poco eso. Creo que las pausas no están tampoco en el mundo analógico, si vamos a hacer esa división. Creo que estamos en un mundo que hoy no habilita, no permite las pausas ni para pensar. Este es un breve espacio que estamos intentando y celebro la construcción de estos espacios para intentar pensar en forma colectiva esto, pero dejo asentado que considero que no solo pasa en lo digital. Me parece que no es casual que todo esto esté pasando en esta época, que nos está atravesando de la manera en la que nos está atravesando. Esta idea de la lógica algorítmica y cómo incide,
Me parece que es importante pensarlo dentro de un contexto social, político, económico, de una estructura política y económica global, por lo menos de Occidente, pero no solamente, porque hoy por hoy tenemos también plataformas, ¿no?, diseñadas, pensadas y enviadas desde Oriente también, como puede ser TikTok, eh, casi con las mismas lógicas, pero potenciadas, ¿no?, con esta idea desde la recolección de datos, desde buscar la mayor atención posible de los usuarios, ¿no?, para una lógica de un determinado producto, de un mercado que necesita eso, necesita que estemos ahí en lo posible encerrados y solo habitando espacios digitales. Me parece que hay algo de esto, por ejemplo, digo, la falta de las pausas para contemplar, para aburrirse, para tener tiempo libre, de juego libre, del divague, ¿no? Y todo eso, tanto lo estoy pensando para juventudes, pero también para las personas adultas, tiene que ver con un momento de la historia de la humanidad que estamos atravesando hace bastantes años, en donde díganme cuántos de ustedes realmente tienen tiempo que digan libre, ocioso, que no saben bien con qué llenarlo. Creo que hay algo ahí que está pasando. Digo, por un lado, las urgencias económicas que uno suele tener, en donde nos tapamos de trabajo porque no llegamos, y esto pasa acá, pasa en países vecinos, en la región, en otras regiones. Podemos hablar con cualquiera y hay algo ahí en donde no podemos descansar realmente. El descanso lo tenemos que agendar porque si no, no nos lo tomamos. Todo está finamente puesto en la agenda, muy apretada, siempre cansados. Y repito que esto no le pasa solo a los chicos, nos pasa a todos y por eso digo que me parece que, por supuesto que el desafío es tratar de mejorarles la calidad de vida, ¿no?, a las generaciones que vienen, porque podríamos decir, no tienen la culpa que les haya tocado esto que le tocó. Y hago un paréntesis de, bueno, cuando yo era joven o niña o adolescente, yo crecí en los 90, digo, tengo 40 años, nací en el 85, a mí me tocó una década en la que mi familia no me tenía tampoco a mí en la calle jugando libremente. Empezaba a haber un discurso en el que la calle era peligrosa, en que uno no podía estar solo siendo un niño, podían pasar cosas. em, Podemos después hablar de los extremos, ¿no? Digo, mi madre es una persona que quizás sobreprotegió. Y también tuve, a partir de los 13 años, conexión dial-up. Empecé foros, los chats, eh, luego el MSN, donde tenía 3, 4 contactos, ¿no? Digo, los pocos que en ese momento tenían conexión a internet, una computadora en el hogar. eh, Todo eso solamente siguió. No apareció ahora, empezó mucho antes, mucho atrás, y solo se fue potenciando esta idea de, bueno, ¿qué está pasando por fuera de lo digital para que dentro de lo digital, o que para muchos chicos el primer espacio en el que están sin adultos sea el mundo digital a pesar de estar dentro del hogar? Y ahí es donde entra el scroll infinito, los algoritmos que hacen que se comparen unos con otros. La comparación entre seres humanos existe previa a los algoritmos. Lo que hace el diseño y la lógica algorítmica es aprovechar algo que ya existe, que ya nos constituye como seres humanos, solo para, bueno, sacarle un provecho a eso. Pienso también eh, en esta idea de, otra vez, esto también pasa con adultos, hace no muy, no sé, no demasiado, hace muy pocos días salió la investigación sobre los patrones oscuros de la marca Shein de ropa rápida, que genera y alimenta un consumo exacerbado. Este consumo lo hacen las personas adultas, no lo hacen niños, y cómo está todo manipulado, diseñado, ¿no? Esta idea de, bueno, te digo que es el último que queda, te digo que hay otros que lo están por comprar, eh, te mando un correo a los 5 minutos de que sé que entraste a ver un determinado producto para decirte, che, te olvidaste comprarlo. Digo, hay un montón de mecanismos que están diseñados no solo para jóvenes, están diseñados para todas las personas que podemos llegar a consumir. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tienen estas plataformas es un modelo de negocio, te tienen que vender. Mercado Libre también, Elizabeth, totalmente. Y es bueno, digo, que tengamos conciencia de ello. Yo mencioné esta idea de que ha bajado la calidad de vida,
Y esta baja en la calidad de vida salió hace muy poquito un informe de la Fundación Pensar, en donde precisamente destaca esto. En los últimos años bajó la calidad de vida. ¿Y esto qué significa? Menos tiempo, más cansancio, que me parece que estamos todos con esta sensación más de estar medio solos, digo, el tiempo para juntarse en comunidad, en forma colectiva. Esta misma reunión en otro contexto de la historia la hubiéramos tenido en algún espacio académico, nos hubiéramos podido tomar un café, charlar antes y después. Esto también de que estemos así muy atomizados, también separa, también fragmenta y también nos hace después estar más quizás en los espacios digitales. Entiendo que los recursos económicos no están, las organizaciones de la sociedad civil están pasando un muy mal momento, y básicamente eso confirma lo que vengo diciendo, de que estamos en un momento muy complicado a nivel económico, a nivel calidad de vida, y todo esto nos lleva a buscar las herramientas que tenemos disponible para pasarlo de la mejor manera posible. Y ahí entra los algoritmos, entran las redes, eh, entran sus modelos de negocio que intervienen en nuestros vínculos. ¿Intervienen en qué sentido? Bueno, nos muestran con todas las lógicas. Yo sé que todos los que estamos acá ya sabemos todo esto, así que no voy a perder los pocos minutos que me quedan para explicar los sesgos, para explicar cómo se prioriza, cómo se jerarquizan o se oculta contenido, pero la lógica de la moderación de contenidos que generan las plataformas, ya sea para desinformación, cómo afectan la democracia, también nos afectan los vínculos. Esa idea de que si a una persona puede ser una de mis mejores amigas, pero no genera tanto contenido, información, bits, videos, reel, lo que fuere, en sus plataformas, a mí no me lo van a mostrar tanto como quizás otro que no veo nunca, con el que no tengo un lazo profundo, pero que lo veo todo el tiempo porque sí genera y entonces yo likeo o lo comparto, etcétera. Y en algún momento puede ser que ese otro vínculo con esa otra persona, que quizás es muy amiga, pero vive lejos, no me puedo juntar a tomar mate o lo que fuere, bueno, se va diluyendo. Ahí es donde también, ¿no? Digo, estos vínculos están súper mediados si nuestros vínculos los ponemos sobre estas plataformas, si nuestros vínculos dejamos que estén mediados por estas plataformas, si nuestros vínculos con los demás están solo a través de esto, muy probablemente tengan mayor poder sobre nosotros, sobre nuestros vínculos a nivel amistad, a nivel laboral. Digo, no sé, no es lo mismo conseguir un trabajo porque uno pasa por la puerta de un local y tiene un cartel pegado en la vidriera que buscarlo en LinkedIn, en donde te estás peleando con no solo las lógicas por las cuales uno puede ser o no ser el mejor candidato, sino porque el primer filtro va a ser seguramente una IA y no la persona que te reciba en un mostrador, ese CV que quizás le caíste bien, simpático, lo que fuere, y, y es más humano ese vínculo que el otro, que está súper mediado. Eh, Tengo mucho más para decir, pero una de las cosas, digo, nuestros vínculos hoy a través de todas estas lógicas están mercantilizados, están limitados, están restringidos. Y una de las preguntas que me habían hecho era, bueno, ¿cómo podemos pensar otros entornos más humanos? En primer lugar, los entornos más humanos son los que no son digitales, y esto quiero, quiero decirlo. Me parece un entorno mucho más humano, mucho más amigable, mucho más agradable juntarnos a tomar mate en una plaza, por ejemplo, encontrarnos en un aula, encontrarnos en la calle, encontrarnos en una cafetería, que encontrarnos en Instagram, en TikTok, en Facebook, etcétera. Así todo, me parece sí que estos espacios hoy existen, que están súper mega concentrados y que están teniendo una incidencia muy grande en cómo nos vinculamos, en cómo nos informamos y en muchísimas más cosas. Y creo que la forma de abordarlo es múltiple, desde múltiples actores. Una es el Estado claramente, el Estado a nivel, estados locales, estados regionales, en lo posible organismos multilaterales para poder abordar toda esta problemática desde regulaciones con la garantía de hacer cumplir esas regulaciones, ¿no? Digo, esta idea de poder llevarlos en todo caso a la justicia ante un incumplimiento de estas reglas. Por otro lado, la idea de la alfabetización mediática, informacional, digital para educadores, para familias, para
los niños, niñas, adolescentes, pero para la comunidad en su totalidad creo que ahí tiene que haber también una idea de políticas públicas para, así como se nos informaba en un momento, eh, cuestiones como se puede pensar en, bueno, todas las políticas de seguridad vial, podemos pensar, había campañas en la tele, en la vía pública, digo, esta idea de que se les enseña a los chicos cómo funciona el semáforo, cuando hay que cruzar y cuando no, me parece que ahí hay también hay algo que se puede trabajar. Volviendo a la idea de las plazas, bueno, pensemos en un ejemplo muy, muy porteño-céntrico, y yo ni siquiera soy de la Ciudad de Buenos Aires, pero creo que es un ejemplo claro para quienes son de la Ciudad de Buenos Aires, pero para cualquier otra ciudad de la región también sirve. Necesitamos que haya espacios para habilitar el encuentro libre, el encuentro gratuito, que no tengamos que ir a una plaza y sí o sí tener que sentarnos en un café que nos va a cobrar, que podamos ir y sentarnos a leer un libro, a pasar una tarde. Y la ciudad de Buenos Aires es un ejemplo de que cada vez hay menos espacios de esto, que cada vez están más restringidos, cerrados, privatizados. Bueno, hay algo de esto. Sí, Paula Sibilia, mi amor absoluto a ella, es una gran eh, pensadora y intelectual que trabaja muy bien estos temas. La recomiendo en sus lecturas. Pero bueno, digo, creo que hay algo de eso y no voy a disminuir la capacidad individual que suma después a lo colectivo cuando uno se toma esto en serio, cuando uno realmente dentro de su hogar dice, ok, no voy a vincularme con las otras personas o a informarme solo a través de estos espacios, sino tratar de romper eso. Creo que tiene que ver con una rebeldía que es necesaria. Y cierro y perdón, sé que me pasa algunos minutos. Gracias. Muchas gracias a vos, Caro. Me llevo varias reflexiones en torno a esto. Me hizo acordar a dos libros específicamente, ¿no? Primero La Sociedad del Cansancio, que mencionaste un poco acerca de, bueno, contextos y mucho más amplios y macro sociales, ¿no? Que atraviesan también esto y por supuesto van acompañados hoy en día de las plataformas y cómo esto juega, digamos, en la individualidad de cada uno, ¿no? O sea, esa sociedad del cansancio autoexplotadora, esa cultura también del rendimiento, de la auto-optimización de todo, absolutamente todo. Y después, por otro lado, esto de la época de las pasiones tristes, que es un libro que a mí por lo menos me tiene fascinado, que justamente invoca esta idea de la desigualdad individualizada, ¿no? Que se vive individualmente y que también nos lleva a compararnos constantemente con la persona que tenemos al lado y ni hablar con las personas que vemos en las redes sociales, ¿no? Pero bueno, voy a avanzar ahora con Andrea. Andrea Urbas es cofundadora e integrante del comité ejecutivo de la asociación Chicos.net, una organización sin fines de lucro con 25 años de trayectoria dedicada a promover el pleno ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. En su rol actual como directora, lidera programas educativos enfocados en la convivencia digital, la prevención de riesgos en línea durante la infancia y la adolescencia y la promoción de la participación activa a través de medios digitales y además participa en proyectos de investigación y brinda asesoramiento en temas de ciudadanía digital e infancia. Muchas gracias, Andrea, por sumarte. Voy con algunas preguntas para vos. Desde tu experiencia trabajando con infancias y adolescencias en entornos digitales, ¿cuáles crees que son los impactos más visibles del consumo digital intensivo en su bienestar y en nuestro bienestar? ¿Y qué tipo de acompañamiento consideras que desde chicos.net son necesarios tanto en casa como en las escuelas? Bueno, hola, hola a la audiencia, hola acá a las colegas y los colegas y gracias por la invitación. Antes que nada, a Nico y a Rocío. Así que bueno, muy celebro también estos espacios que nos ayudan a pensar, a encontrarnos, a reflexionar, ¿no? Sobre el impacto de las tecnologías, como ustedes bien lo pusieron también en el título, ¿no? El tema del bienestar digital, un concepto que viene más de las redes, ¿no? El tema de bienestar digital, de cómo usar herramientas de bienestar digital. Nace así, me parece ese concepto, pero bueno, ahora lo estamos trasladando a cómo a qué herramientas tenemos nosotros, ¿no? Más allá de las que nos dan las plataformas para lograr
ese bienestar y bueno, y poder em, ser nosotros mismos, nosotros quienes decidimos, ¿no es cierto?, cuánto tiempo, qué contenidos, qué lugares, en qué lugares queremos estar. Y bueno, y lo difícil que es esto, trasladarlo a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque ya sabemos que nosotros como adultos, como docentes, como mamás y papás, digamos, nos está trayendo muchas dificultades el tema em, de, de hacer estas pausas, ¿no? Como ustedes pusieron, este mundo digital sin pausas, hacer pausas en lo digital y como dijo Carolina, tampoco tenemos mucho tiempo para hacer pausas que nos permitan eh, generar o mantener los lazos, los vínculos, los lazos sociales que ahora tanto también se transitan a través de las plataformas, ¿no? Nosotros trabajamos más que nada desde ChicosNet en el impacto en la niñez y en la adolescencia, ¿no? Esas etapas donde la vulnerabilidad es mayor, sobre todo en la adolescencia, donde ya la autonomía en relación a los contenidos que consumen, las plataformas en las que están registrados, el tipo de intercambios o el tipo de contenidos a los que pueden acceder, ya, digamos, tienen mucho más autonomía con respecto a su familia, sus padres, sus docentes. Entonces hay todo un proceso que cada vez tiene que empezar más temprano, ¿no? De esta alfabetización digital, de poder trabajar en esa mirada crítica, reflexiva de los contenidos y de lo que vos, Carolina, comentabas del tema de los datos, ¿no? Cómo proteger nuestros datos, cómo proteger nuestra privacidad, qué pasa con la identidad. Hay mucho de la identidad que se juega también en ese intercambio y en ese consumo vinculado a todos los contenidos que los chicos y los adolescentes están expuestos, ¿no? En las redes sociales, sobre todo con plataformas que sabemos que legalmente, digamos, ellos son aptas para mayores de 13 años, pero que no tienen las protecciones adecuadas para decir, no, acá no hay chicos de menos de 13 años, con también medidas de protección que si un chico, un adolescente pone que tiene 19, ¿no? En lugar de decir que tiene 12, no va a tener ninguna medida de protección vinculada a la adolescencia, ¿no? Porque hay algunas plataformas como TikTok que tienen, por ejemplo, algunas restricciones de 13 a 16 o de 16 a 18, ¿no? Como que hay algunas políticas de privacidad que los cuidan más, pero que si un niño más chico que quiere estar en TikTok o en cualquier otra red pone que tiene 19, 20, bueno, ya no cuenta tampoco con ese tipo de protecciones, ¿no? Bueno, nosotros el tema de salud mental, la verdad que lo estamos retrabajando en distintos proyectos también con chicos y chicas. Tenemos en este momento un concurso que venimos haciendo todos los años, que es un proyecto educativo y que se llama Suma tus derechos. Nosotros trabajamos desde la perspectiva de derechos del niño y en eso, eh, digamos, nos apoyamos mucho en una observación del Comité de los Derechos del Niño, que es la observación número 25, que habla de los derechos de la niñez en los entornos digitales. Sí, que eso, digo, lo comento acá porque a muchas personas interesadas en el tema es una guía interesante para pensar estos temas. Y este concurso, por ejemplo, este año trabajamos el tema de la desconexión, ¿no? De desconectarte para reflexionar, para hacer una pausa justamente para después producir algún contenido, algún material en formato de video, en formato de podcast, que los haya llevado a reflexionar sobre, bueno, qué pasó, ¿no? En esas 24 horas o en esa pausa que pudieron hacer en relación a cortar un poco con los dispositivos. Y hay varias escuelas que lo están llevando adelante con resultados bastante interesantes.
Y después tengo todo el trabajo con familias vinculado también a que se puedan involucrar más, ¿no? A que esta brecha generacional que genera tanta distancia y tanta dificultad de acercamiento ahí entre padres, docentes, niños, que es verdad que se usan de manera muy diferente las plataformas a las distintas edades, pero que el diálogo ahí es lo que nos puede mover, digamos, la cuestión, ¿no? Y compartir más, compartir los contenidos, compartir qué influencers les interesan a los chicos, a los adolescentes, por qué, poder poner en cuestión algunos valores que llegan a transmitir. Y por supuesto hay problemáticas duras, ¿no? En relación a salud mental. Estamos viendo temas de ansiedad, estamos trabajando mucho también con psicólogos, con psicoanalistas que nos abren un poco la cabeza en relación a también el impacto de la tecnología en la adolescencia. El tema de las adicciones está muy, muy fuerte, lo que se llama ludopatía, o sin llegar a la ludopatía, pero muchos chicos que están apostando en plataformas digitales con todos los riesgos y cuestiones que eso puede traer aparejado, parte de gastarse la plata que tienen para la comida, digamos, también hay cuestiones de endeudamiento de que pueden ser víctimas de todo tipo de abusos. Em, bueno, eso vinculado a riesgos en este tema y temas de ansiedad, temas de etiquetamiento, digamos, de autodiagnóstico, se está viendo mucho. Algo que dijo alguien en el chat también, de que a veces hay contenidos que cuando un chico está como un poco depresivo, ¿no? O con ideas, digamos, no muy positivas, a veces el algoritmo también los conduce a encontrarse con más contenidos de este tipo, lo cual no es bueno tampoco para nada. La soledad que también aparece en relación al estar mucho tiempo con los dispositivos y tener dificultad para entablar lazos, a veces por fuera de las pantallas. Bueno, tengo una lista de, digamos, de situaciones, el FOMO, ¿no? Esta situación de estar viendo eh, a, a otros compañeros o compañeras y yo no estar en ese lugar, lo cual produce también una ansiedad muy grande. Y ni que hablar todo el tema de las comparaciones, ¿no? Con modelos hegemónicos, con modelos de todo el tema este de generar plata fácil, ¿no? De modelos que no tienen que ver, con el esfuerzo, que no tienen que ver con los estudios, sino con modelos que van presentando las redes y que tenemos que poner en cuestión. Ese es el trabajo que venimos haciendo con las escuelas, con los mismos chicos y chicas, trabajando mucho la reflexión acerca de los contenidos que ellos consumen y son reflexivos, son muy reflexivos, pero esto es un trabajo, ¿no? Es un trabajo que tiene que ver también con la alfabetización digital. Bueno, si quieren, no sé, no tengo idea de cuánto tiempo llevo, pero bueno, hasta acá y los invito después a charlar en preguntas y a recorrer todo lo que es las propuestas de chicos.net. Muchísimas gracias, Andrea, por tus reflexiones y por supuesto después también si hay preguntas vas a poder responderlas. Em, Hay algo de escucharte, digamos, que a mí me deja claro que parece no se trata solo de regular ese tiempo frente a las pantallas, sino también de acompañar esos sentidos que se van construyendo en determinados espacios, ¿no? Hay algo de, creo que del afecto, del cuidado, de la mirada atenta que parece estar faltando, tanto en casa por ahí como en las escuelas, pero también retomar esto que había compartido Caro de, bueno, hacer hincapié en que nosotros deberíamos pensar cómo dar ese ejemplo, ¿no? Hoy creo que es muy difícil hacerlo, pero definitivamente creo que somos también como referencia quien deberíamos
eh, dar esa batalla también, me parece. Así que ahora para avanzar hacia Santiago, Santi, Gracias. por sumarte, Santiago Estura, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, maestrando en Comunicación y Cultura de la UBA también, coordinador de Comunicación Institucional de Faro Digital. Él es docente universitario y en terciarios, investiga, estudia y trabaja en temas vinculados a comunicación y cultura, entornos digitales, arquitectura de los territorios virtuales y prácticas culturales, lo vincular, la construcción de subjetividades y los ámbitos y las formas de conversación pública. Santi, tengo algunas preguntas para vos. La segunda va a retomar algo de lo que comentó Andrea recién. Desde Faro Digital, que trabaja cada año con escuelas, ¿qué están observando hoy en relación a las dinámicas digitales de las adolescencias, de las juventudes? ¿Y qué preocupaciones o necesidades les están transmitiendo docentes y comunidades educativas? Y por otro lado, en este contexto marcado por ese scroll infinito, por esa hiperconexión, ¿cómo se está transformando los vínculos entre jóvenes? ¿Y qué tensiones y nuevas formas de conexión están apareciendo? ¿No? Y cómo podemos abrir estos nuevos caminos para imaginar otras formas de habitar lo digital. Genial, Nico, muchísimas gracias primero a vos, a Rocío, por la invitación, por la generación de este espacio para charlar con colegas. Uno aprende muchísimo de esta conversación y construcción de sentido colectivo y con la gente que nos está acompañando y con la que vamos a charlar también después. Varias cosas. A ver, pensando, porque no quiero repetir nada de lo que se dijo y cosas que se me fueron ocurriendo mientras las escuchaba. Nosotros desde Faro Digital trabajamos en tres líneas de trabajo. Una vinculada al área de comunicación, donde tratamos de generar campañas de sensibilización sobre temas vinculados a ciudadanía digital, distintas problemáticas, lo hacemos en medios tradicionales y digitales. Después tenemos un área de investigación donde lo que tratamos de seguir en tiempo real es el desarrollo de las arquitecturas de esos entornos digitales. Tratamos de comprender qué desarrollo van teniendo, cuáles son las invitaciones que habilitan, qué tipo de reacciones, qué tipo de estructuras y cuál es la infraestructura de esos entornos digitales, de esas plataformas. Y después en el área de educación lo que hacemos es llevar talleres adelante en nuestro país y en distintos países de Latinoamérica, donde habilitamos instancias de conversación con chicos y chicas, con adolescentes, con sus familias, con docentes, con directivos y con equipos orientadores en colegios. Y eso lo que nosotros nos permite es que a lo largo de esos 800, 900 talleres que en promedio damos al año, tener la temperatura o el termómetro de qué está pasando en las prácticas, ¿no? Y acá nos metemos con una de las primeras definiciones que tiene que ver con los que vos planteabas y un poco es el tema del conversatorio. Nosotros lo que creemos central es estar con un ojo mirando siempre cuál es la arquitectura del territorio digital y después prestar mucha atención a cuáles son las prácticas que chocan contra esa arquitectura. En muchos casos hay conductas predecibles, en otros casos hay desplazamientos novedosos y también hay tensiones en los modos de habitar las arquitecturas. Hay diferencias generacionales en cómo pensamos y en cómo habitamos esas arquitecturas digitales. Un mundo adulto que habita WhatsApp de un modo distinto al que lo habita en la adolescencia, un mundo adulto que habita Instagram de un modo y adolescentes que habitan Instagram de otro modo. Bueno, en un contexto donde el hiato intergeneracional es parte del diagnóstico. Hay una distancia intergeneracional muy grande en la parte vincular, en los sentidos, en la comprensión y en el habitar de los entornos digitales, y eso creemos que es uno de los principales desafíos. Cuando estudiamos estos temas, una de las cuestiones que vemos es que las plataformas, sobre todo en la última década, generan en esa arquitectura una inercia hacia lo que nosotros llamamos como incorporación y aceleración. Todas las plataformas que nosotros pensemos, desde las billeteras virtuales, las plataformas de videojuegos, las de apuestas online, las redes sociales o redes de mensajería, lo que tratan de generar siempre la inercia es a que entres cuanto más rápido y más temprano mejor, y a un proceso de aceleración. Y que lo que se produce una vez adentro es aceleración permanente, ¿no? La figura con la que podemos pensar esto es la de un río con una corriente determinada. Esta incorporación y aceleración, una de las primeras cuestiones que genera es una dificultad que algunos autores, nosotros
hablamos mucho con Paula Sibilia también, y otro antropólogo de cabecera para nosotros es Pablo Semán. Pablo Semán dice: los dispositivos disponen, ¿no? Y esto en la carrera de comunicación es como un elemento central. No creemos en la idea de la bala mágica, no pensamos que los dispositivos cierren completamente y determinen totalmente qué tipo de prácticas hay, pero como dice Pablo, el dispositivo dispone, y luego hay que ver qué podemos hacer con eso. Y otra de las cuestiones claves o conceptos claves en este sentido es que estamos en una época marcada por una profunda crisis de autoridad cognitiva de las instituciones que le daban sentido y orden a cómo habitar, a cómo cuidarnos, a qué consensos democráticos teníamos. Hay una crisis de autoridad cognitiva en los estados, hay una crisis de autoridad cognitiva en las organizaciones, en los ámbitos educativos, en los ámbitos de abordaje y de procesamiento de la subjetividad. Y esa crisis de autoridad cognitiva centralmente se basa en que el flujo de la información y el flujo de las finanzas va a un vértigo y a una velocidad muy grande. ¿Se me escucha bien ahí o creo que se tildó? Perfecto, Santi. Se escucha Goya. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, Ah, perfecto. perfecto, ahí volví. Bien, entonces, por un lado, como parte del diagnóstico, la crisis de autoridad cognitiva, y por otro lado, estos procesos de inserción y aceleración. Una cosa tiene que ver con la otra, hay crisis de autoridad cognitiva porque estas instituciones les cuesta morder sentido en un flujo de información y de finanzas que va muy rápido, o mucho más rápido de lo que iba décadas anteriores. En ese sentido, y voy a un ejemplo súper concreto para pensar y meterme puntualmente en tu segunda pregunta, Nico, y en lo que vos planteabas. Yo tengo una hija que se llama Catalina, que va al jardín de infantes. Una de las cuestiones centrales que su maestra nos va a decir en 15 días, cuando empiecen las vacaciones de invierno, es: a todas las familias nos van a plantear que no se den vuelta los hábitos, ¿no? En educación inicial, la construcción de hábitos es una cuestión central, que tiene que ver con la idea de que los sujetos, cuando son niños, niñas, cuando están en edad de primera infancia, van incorporando nociones de hábitos que no son otra cosa que la construcción del modo en que se habita el espacio y el tiempo. Cata ingresa al jardín, hay un momento de desayuno en la salita, en el cual la disposición de las mesas es de un modo, una actividad que empieza y termina y que tiene determinadas reglas de convivencia. Se desayuna de un modo y se espera que suceda una cosa. Y en ese momento Cata convive con otros compañeritos y compañeritas alrededor de esa actividad. Finaliza el momento de desayuno y Cata con sus compañeritos y su maestra va al momento biblioteca, que tiene un espacio distinto y una disposición distinta. Allí hay libros, hay almohadones, y ahí se lee un cuento. Luego de ese momento viene el momento parque, en el que Cata con sus compañeritos y compañeritas juegan el sub y baja, en el tobogán, corren. Si Cata está desayunando y quiere ir al momento parque, empieza a habituarse a la idea de que tiene que esperar porque hay un momento en el medio. Las cosas no suceden en cualquier momento, tienen un orden cronológico. Y lo que empieza a construir Cata es una noción de expectativa. ¿Por qué? Porque el cuento no aparece en el tobogán y no puedo correr arriba de la mesa en el desayuno, porque hay momentos y lugares para las cosas, hay tiempos y espacios. Esa dimensión temporal y espacial de que las cosas empiezan y terminan y suceden en un ámbito determinado, nos permite al momento de pensar cuidados, reglas, abordajes y límites, construir conversación. Yo puedo empezar a conversar con Cata, que tiene 4 años, de las cosas lindas y feas que le pasan en la biblioteca, porque hay un momento no biblioteca en el que hablo de lo que le pasa en la biblioteca. Hay un momento no parque en el que puedo hablar del parque. Esa noción de espacio, hábito y tiempo nos acompaña a lo largo de nuestra vida. No nos comportamos de igual manera en distintos lugares, podemos poner palabra y conversación sobre las cosas buenas, malas, sobre las cosas que tenemos que repensar, porque hay hábitos y hay construcción de dimensión espacio-temporal. Las plataformas tienen como característica borrar los límites espacio-temporales. Gmail no corta el viernes y abre el lunes, WhatsApp no corta a las 10 de la noche y abre a las 8 de la mañana, y TikTok no funciona en este lugar en el que estoy y deja de funcionar en la vereda o deja de funcionar en el club.
Mientras yo tenga conexión, las plataformas funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Como mundo adulto, como sociedad, como instituciones, tenemos el desafío de pensar cómo construimos los bordes dentro de los entornos digitales. Porque si hay algo que se dice en psicología, y creo que es un sentido histórico del cuidado, es que sin bordes no hay cuidado. Entonces, si no hay dimensión espacio-temporal, si no podemos construir bordes, no podemos construir cuidados. Y una de las cuestiones centrales que nos demandan las escuelas, las familias, cuando levantan la mano, tienen que ver con el proceso de dependencia digital en tiempos de vulnerabilidad, porque esa dependencia está en el mundo adolescente, está en el mundo de las infancias, pero también está en el mundo adulto. Y aparecen cuestiones relacionadas con lo vincular, con la construcción de subjetividad, ¿no? La nueva económica, los juegos monetizados a los 8 años, las apuestas online, los horarios financieros, los temas vinculares, la difusión de imágenes sin consentimiento, ¿no? Los procesos de tendencia. En todos los casos, el hilo en común que hay es que cuesta mucho, nos plantean, que la adolescencia, que la infancia y que la adultez pueda poner palabras sobre esos procesos y reflexión. La propia plataforma no habilita la conversación sobre la plataforma. Hay una dinámica donde el metadiscurso se hace muy difícil. Entonces, la reflexión del mundo adulto tiene que ser por poner conversación intergeneracional, por poner palabra. Quedamos todos muy sensibilizados, por ejemplo, con la serie Adolescencia. Y esa situación apocalíptica o abrumadora que genera pensar algunas problemáticas en la adolescencia tiene que ser tamizada con un diagnóstico. Tenemos que construir mejores diagnósticos. La construcción de diagnóstico y la puesta en palabra de las problemáticas es el principio de solución, ¿no? El gesto que siempre tuvo la educación, las escuelas, convertir el objeto problemático en objeto de estudio. Quienes miraron la serie Adolescencia, que narra un femicidio y trata de buscar la raíz de un adolescente que mata a otro adolescente, se encuentra con que una de las preguntas centrales tiene que ver con el desarrollo cronológico y con la intervención de las instituciones, materno-paterna, la escuela, la disciplina de salud mental, el sistema penal. Las problemáticas que atraviesa ese adolescente no son problemáticas nuevas como consecuencia de las pantallas. ¿Cómo transita, cómo gestiona un adolescente el rechazo? La pregunta histórica, en 1920, en 1940, 1960, 1980, 2025. El rechazo de la persona que le gusta a un adolescente. El proceso del sentido de pertenencia o de exclusión en la adolescencia. ¿Cuáles son los horizontes económicos? ¿Cuáles son las referencias? Son preguntas históricas en la adolescencia. Lo que pasa hoy es que se están transitando y tramitando en ámbitos que al mundo adulto le quedan por fuera del radar. Porque hay un mundo adulto que piensa que los chicos hacen en las pantallas cosas que los chicos no hacen. Y chicos y chicas que piensan que ese mundo adulto no entiende nada y solo me quiere sacar el celular. Bueno, tenemos que reconstruir ese puente, construir conversación intergeneracional, con un gesto desde el mundo adulto, también con un gesto de la adolescencia. Bueno, eso tratamos de hacer nosotros como granito de arena en lo que podemos, es tratar de generar conversación a través de mejores diagnósticos, nuevas categorías y nuevas herramientas para abordar eso. No son los chicos nativos digitales y nosotros extranjeros digitales que no entendemos nada. Nuestra generación, yo tengo 37 años, tiene media vida analógica y media vida digital. Hace 20 años usamos celulares. Quienes diseñan estas plataformas, quienes son dueños de las plataformas, quienes las piensan, tienen más cerca de 45 que de 15. Entonces es nuestra época y es nuestro deber hacernos cargo de esta época, la diseñan nuestros contemporáneos y a nosotros nos toca pensar los cuidados, los consensos y la forma de abordar. Muchas gracias, Nico y Rocío. Muchísimas gracias, Santi. Súper interesantes las reflexiones. Estoy pensando dos cuestiones principalmente. Me queda dando vueltas lo último, sobre todo, pero pensándolo en contexto, claro, situado de este modelo de negocios que hablaba Caro, que a la vez innova constantemente, ¿no? Que no sucede con nuestras instituciones principalmente, ¿no? Porque ya sabemos, es esto, el modelo de negocio del sector privado, por supuesto, también se basa en innovar constantemente para atraer esa demanda, etcétera, etcétera, y nosotros estamos muchísimos pasos atrás, digamos, como sociedad, como instituciones públicas principalmente, pero me quedó resonando esto de la falta de autoridad cognitiva en ese mismo contexto, ¿no?
Y después, por otro lado, no dejar de mencionarla. Que a veces pensamos que es un tema que ya pasó hace 1000 años, que es la pandemia, la cuarentena, pero el impacto también que eso ha tenido, ¿no? En esa configuración, en esa constitución también de nuestra psiquis y principalmente en las infancias, digo, ¿no? Y cómo se fueron moldeando en ese no límite o muy desdibujado límite, ¿no? Cuando todo esto, claro, o sea, sucedía y se desarrollaba particularmente en la virtualidad y sin demasiado encuentro con un otro, ¿no? Con una otra desconocida, ¿no? Entonces, nada, súper interesante. Voy a pasar ahora a Cata, Catalina Valla, que ella es directora de comunicaciones de derechos digitales. Cata es comunicadora chilena con más de 10 años de experiencia en el diseño de estrategias y narrativas orientadas a la transformación social. Es periodista de formación con un máster en periodismo cultural de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha liderado equipos, proyectos y campañas de alto impacto desde su rol como directora de comunicaciones. Ha trabajado en instituciones como Fundación Chile, Ciudadanía Inteligente, Fundación Conecta Mayor y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia del Gobierno de Chile. Y además es cofundadora de Red Táctica, un espacio creado por y para mujeres comunicadoras que promueve el intercambio de ideas y el debate sobre las comunicaciones institucionales desde una mirada vanguardista, feminista y global. Cata, tengo algunas preguntas para vos para continuar esta conversación. ¿Qué desafíos enfrentamos al intentar comunicar bienestar o salud mental en entornos que premian el ruido, la sobreexposición y la simplificación? ¿Y cómo podemos, y cómo pueden las juventudes y las adolescencias apropiarse de las herramientas de comunicación digital para generar contranarrativas que tensionen ese status quo? Gracias, Nico. Y bueno, y todas por invitarme. Mi nombre es Catalina Bala, se pronuncia Bala. Y estoy acá desde Chile, que justo hoy hay como una ola de calor después de ayer de la ola polar, así que, bueno, no se entiende nada. Y bueno, contarles un poquito por qué estoy aquí, de verdad, y tratar de hacer una reflexión de todo lo que los colegas han comentado y dicho, y voy a tratar de improvisar también un poquito para no repetir muchas cosas que ya se ha dicho y que creo que han sido muy interesantes. Pero tiene que ver también un poco cómo apropiarnos de la comunicación, ¿verdad? Los niños, niñas y adolescentes y también nosotras, adultos, ¿verdad? Usamos estas redes y este espacio digital para comunicar. Y las redes sociales finalmente parece como ir contra la lógica para cuando uno habla de bienestar o de salud mental. Yo tengo también 37 años, voy a cumplir 38 y todavía me acuerdo que en la universidad me enseñaron así como existe esta red social que se llama Twitter y yo me acuerdo cuando la abrí, no sé si hoy creo que las juventudes ya no la usan tanto, pero tiene que ver con que uno se empoderaba un poco en esta nueva lógica de que tenía un espacio donde mis ideas iban a pesar más que los recursos, que iban a pesar más que quizás lo que dijeran empresas y que podía dar a conocer lo que yo pensaba en un espacio donde se iba a privilegiar el respeto y se íbamos a escuchar, iba a ser de una manera de poner en alto, digamos, la democracia. Hoy sabemos que eso no pasó, ¿verdad? Todo ha cambiado bastante. De hecho, ya no se llama Twitter, se llama X, ¿verdad? Donde desde que tomó el liderazgo esta persona que se llama Elon Musk, se convirtió ya en un lugar hostil donde ya nadie quiere ir. A mí me da miedo incluso dar unos likes. Cada vez es más dramático el aumento de los discursos de odio, ¿verdad? La desinformación, estamos todos súper al tanto de cómo funciona esa red. Meta, por su parte, desde que asume Trump, dice, bueno, voy a sacar mi programa de verificación de datos y voy a recortar todo lo que tenga sobre derechos humanos. Plataformas más, digamos, juveniles, que quizás ustedes, que la audiencia que está presente las usa más, como Instagram, TikTok, ¿verdad? Donde al finalmente tampoco voy a entrar en detalle, ustedes saben cómo se manejan, pero en verdad lo que se privilegia es las ganancias, el comercio, lo económico versus la seguridad de las personas y finalmente se amplifican
contenido muy dañino y que no rinden cuenta alguna. Entonces nos enfrentamos a un dilema constante, por ejemplo, desde donde yo trabajo, que yo soy la directora de derechos digitales, es preguntarnos constantemente si nos seguimos en estas plataformas, seguimos comunicándole a nuestro público, que pueden ser niños, niñas y adolescentes, o quizás también adultos, pero nos mantenemos en este lugar que cada vez es más tóxico o nos vamos a otro lugar y eso significa también arriesgarse a desaparecer del debate público, a que nadie sepa lo que estamos conversando. Entonces es una situación que no tiene una salida clara, no hay una respuesta, pero sí tenemos que entender desde, por ejemplo, la sociedad civil o desde las escuelas o también desde los estados, las empresas incluso, que ya no podemos seguir comunicando como si nada hubiera pasado. Creo que igual es importante entender que hubo un cambio porque las redes sociales nos mintieron diciendo que venía a este lugar súper seguro, democrático, y terminó transformándose en todo lo contrario. Entonces, es un problema que diríamos que no es solo político, que es profundamente humano, como lo decían las colegas anteriores. Entonces, como la pregunta con la que me provocaba Nico, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Para hablar de bienestar o de salud mental en entornos donde premian el ruido, la lógica de lo viral, ¿verdad? La exposición permanente, la rapidez, lo que decía, ay, Caro, es raro. Entonces es contradictorio hablar del cuidado en plataformas que están diseñadas para no cuidar. Entonces, desde derechos digitales hemos trabajado y lo hemos conversado constantemente, qué hacer, qué hacer. Y hay algunas cosas que pueden servir de un poco de resistencia y que son plataformas descentralizadas. Existe un mundo llamado Fediverso, que mucha gente lo conoce, pero también mucha gente no lo conoce, ¿verdad? Que tiene plataformas como Mastodon, no sé si han escuchado hablar de ella, o Blue Sky, que es como ahora el nuevo X o Twitter, donde la comunidad empieza a tener más control, donde es un entorno menos con una lógica menos extractivista, no hay recolección de datos, no hay un dueño corporativo como Elon Musk, ¿verdad? Y todas las redes están conversando entre sí. Es un mundo muy interesante, muy bonito, muy seguro y que a nosotras, o sea, es muy difícil entender y conocer este mundo porque no se promociona, no está fácilmente encontrado en las redes tradicionales como las que nombramos al principio de mi presentación. Son redes quizás un poquito más escondidas, pero que cuando uno les agarra el ritmo son muy interesantes. Y nosotras, desde Derechos Digitales, hicimos una pequeña campaña en redes sociales, que después les puedo dejar el link, donde pusimos, se las leo, pusimos redes sociales sin dueños, sin algoritmos y sin drama corporativo, sí existen, y te contamos. Y empezamos a explicar un poco cómo funciona, y se los dejo aquí en el chat cuando termine. Y nosotros en general tenemos 300 likes, 200 likes por publicación. Esta tuvo 4.400 likes. Y se dispararon los números, algo que yo no había visto desde que trabajo en la organización, y se transformó en una especie de viral. ¿Y qué entendimos con esto? Lo conversamos con el equipo y todo, y tenía que ver un poco de la esperanza. Es un post esperanzador, es un post que te saca un poco de como abrumarse por puras malas noticias y que están todo el tiempo también, como decía otra colega, que al final cuando uno está un poquito depresivo o cuando está un poco no en el mood tan positivo, pasa que te empiezan a mostrar cosas tristes, ¿verdad? Y empieza como un poco a venir este círculo horrible de los algoritmos que predicen cosas extrañas y que nadie entiende bien cómo funciona. Entonces, este yo creo que fue un post que logró entender que hay mucha gente que se imagina otra forma de habitar lo digital. Y creo que para eso quise nombrar esto en este espacio que me invita el Nico, y me gustaría que pudieran conocer este espacio que es mucho más seguro y que puede servir no solamente para quienes comunicamos desde la sociedad civil, sino que también para jóvenes. Y entre más gente nos vayamos, quizás no hay que dejar las redes sociales tradicionales,
pero sí abrir este nuevo espacio que es diferente y es mucho más seguro. También los niños, las juventudes, hay mucho influencer, ¿verdad? Adolescente, hay montones de documentales que hablan de eso. Y yo haría como un llamado también a que hacer canales propios, no solamente empezar desde la lógica, ¿verdad? Mercantil, sino que también pensar en crear newsletters, como crear otras lógicas de comunicación y no solo estas redes sociales que uno, tengo que comunicar por Instagram o por YouTube, no tengo otra opción. También existen newsletters, uno puede ir creando contenido de otras maneras, podemos ir haciendo podcasts, podemos hacer contenido, si tenemos sitio web o tenemos algún espacio, ir rellenándolo ahí, dar a conocer ese contenido a través de otros espacios. También para la sociedad civil, un consejo que a nosotras nos ha servido mucho es hacer alianza con medios independientes, radios comunitarias, que muchas veces son espacios que los algoritmos no ven. Y algo que yo creo que también es fundamental y tenerlo siempre en el radar es la seguridad digital y la sostenibilidad como estrategia de comunicación. Creo que es importante, nosotras desde Derechos Digitales tenemos un montón de talleres que están disponibles, gratuitos. El Faro también se dice que tiene, Amnistía también sé que tiene un montón de cosas. Entonces, creo que es importante que también quizás nos podemos compartir estos documentos que pueden servirnos. Pero finalmente lo que quería decir es que hay que cambiar un poco también la lógica de cómo medimos éxitos y todo eso, porque no podemos estar siguiendo solamente métricas, eso ya no está claro que no tiene sentido, si uno no pone plata no va a lograr métricas exitosas, entonces es importante que también hay que empezar a cultivar relaciones y como decíamos, no es solamente todo lo digital, también tomarte un mate, bueno, en Chile sería un cafecito en la plaza, ¿verdad? Pero sí, y acá también es una invitación en verdad directa que le hago a las juventudes que estén aquí hoy presentes, que se apropien de otras herramientas, de romper un poco la lógica de las plataformas y usarlas para generar contranarrativas. O sea, creo que es interesante. Y no se trata solo de cambiar el canal, también se trata de cambiar el enfoque, de poner el cuerpo, el territorio y el cuidado de cada uno en el centro. Creo que es importante. Sé que cuando hay que comunicar algo importante, igual se van a usar las redes sociales tradicionales. Y esa es la disyuntiva, ¿verdad? ¿Cómo salimos de ahí? Pero yo creo que no hay una solución perfecta, pero hacernos la pregunta ya es una forma de resistir. Y es genial poder tener estos espacios para poder pensar cosas en conjunto, equivocarnos, rehacerlo y no normalicemos esta crisis, pero sí o sí tenemos que hacerlo en conjunto entre ojalá mezclando jóvenes con adultos, organizaciones, con los estados, con las empresas y tratar de seguir imaginando un espacio un poquito más seguro para todas las personas. Muchísimas gracias, Cata, por todas tus reflexiones. Me llevo un montón de cosas, me anoté un montón de cosas. Creo que lo que estás compartiendo, bueno, nos hace pensar que esos modelos digitales no son neutrales, ¿no? Y ni inevitables tampoco. Por supuesto que hay decisiones políticas, éticas y culturales que la sostienen, pero con ello posibilidades de intervención y de disputa, ¿no? A partir de nuevas plataformas como las que estás compartiendo, quizás más colaborativas, más comunitarias. Acá creo que a modo de provocación entra la cuestión de la comparación constante que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo entra eso en juego? En un mundo también que está tendiendo cada vez más hacia a la polarización, ¿no? Social. Creo que es un enorme desafío, pero bueno, me parece súper necesario esto, seguir repensando estrategias más activas, pero colectivas, para disputar ese poder simbólico, ¿no? Y abrir esos espacios de posibilidad. Y bueno, creo que esto de compartirnos saberes, pero también recursos, es muy, muy necesario, ¿no? Así que también todos los recursos que tengan, que quieran compartir, está el chat para hacerlo y por supuesto después podemos seguir en comunicación para seguir compartiéndonos. Ahora, también, como Cata trae la cuestión de las narrativas, me gustaría presentar y darle la palabra a Cristina Vélez Vieira, de la organización Puentes. Te presento, Cris. Ella ha liderado múltiples proyectos para abrir el acceso a datos y oportunidades de análisis estratégico de ecosistemas digitales para organizaciones de la sociedad civil en América Latina.
Tiene 15 años de experiencia en tecnología cívica en organizaciones como Transparencia Internacional, The Engage Room y cofundadora de proyectos como Linterna Verde y Las Escuchadoras. Actualmente es Digital Civil Society Lab Fellow de la Universidad de Stanford y líder de proyectos en la organización Puentes y miembro de la junta directiva de la organización Carisma. Cris, tengo algunas preguntas para vos. Por un lado, ¿qué oportunidades ves y pensás para que las juventudes y las organizaciones de la sociedad civil principalmente participen activamente en ese rediseño ético y político de lo digital? En líneas con lo que veníamos hablando recién con Cata, y cómo pueden las narrativas digitales disputar los discursos globales dominantes y amplificar formas de bienestar más conectadas con nuestros territorios. Sí. No, Nicolás, Rocío, muchas gracias. Ha sido un verdadero gusto oír a las colegas y a los colegas hoy. Me he sentido muy interconectada con los mensajes. Voy a demorarme 3 minutos, voy a hacer muy flash para evitar la redundancia y la saturación del mundo digital. Tengo 3 ideas para compartir hoy que vienen de un proceso que hemos iniciado en Puentes muy interesantes que se los voy a compartir acá. Y es que acabamos de lanzar unas becas de exploración narrativa vinculadas a la pregunta por los vínculos entre familias, tecnología y cómo construir desde nuevas ideas de cuidado colectivo en lo digital, desde las familias, infancias y adolescentes. Entonces, este proceso ha sido un proceso que nos puso a conversar a 2 equipos dentro de Puentes. Al equipo que yo lidero, que es Las Lupas, que es un laboratorio de escucha digital de ecosistemas digitales, que entra a capturar datos, analiza conversaciones digitales, analiza un poco estas preocupaciones ciudadanas sobre la salud mental en estos espacios, con se llama una comunidad de práctica que tiene 150 personas que hacen trabajo narrativo por el tema de familias, dignidad en América Latina, están en todos los países de América Latina. Acá está también Yasmín, que trabaja muy de cerca en los mensajes y en toda la idea de cómo visibilizar esta red, Familias Ahora. Y desde estas organizaciones que trabajan en temas de familias, veníamos viendo una preocupación por un tema que ha sido fundamental y que estamos hablando aquí. Santiago dijo, tenemos que construir, es una preocupación construir los bordes de lo digital, pero también, como venía diciendo Cata, es una preocupación construir las historias. ¿Qué historias alternativas contamos sobre tecnología que nos permita romper las narrativas dominantes que están generando nosotros contra ellos, que no nos está permitiendo construir red y generar agencia y nuevos futuros y dejarnos algo en nuestras manos, ¿no? Porque hay una narrativa muy grande que es la que se discutió en el evento pasado y es esa narrativa que dice, todo depende de la regulación de las plataformas, todo depende de los gobiernos o de las big tech. Esa es una narrativa que nos deja sin poder. Y la otra narrativa que nos está dejando sin poder es la de las compañías, que dice, todas son decisiones individuales. ¿Por cuál app los jóvenes están bajando? ¿Qué videojuegos están? Ustedes son todos jóvenes e infancias consumidoras. Y lo que pasa en estos espacios es culpa de ustedes y el mal uso de sus padres y de ustedes de estas plataformas, que es una cosa muy complicada, que es la misma narrativa que se tenía en la época, digamos, de las marcas de automóvil, cuando no tenían digamos, un cinturón de seguridad. No, eso es un problema sistémico, no es un problema de decisiones de consumo. Entonces, ¿cómo volvemos a poner y a centrar la narrativa en la interconexión, ¿cierto? En devolverle el poder a esta conversación que estamos teniendo acá, que por eso me alegré mucho de ver todas estas colegas y colegas que vienen de organizaciones que trabajan con familias, con educación, con colegios. Es una interconexión no solo del usuario consumidor, no solo del gobierno que regula, ¿cierto? Entonces a mí me parece muy interesante, quería compartir con ustedes un estudio que salió hace 2 días de un grupo de investigación que yo admiro mucho, que son los que son liderados por Sandra Cortés y Urs Grasser. Ellos tienen ese estudio increíble del Berman Klein Center en compañía con la Escuela de Tecnología y Ciencias Sociales de TUM en Múnich. Este estudio trata de decir, bueno, si no hablamos desde estos 2 marcos, ¿desde dónde hablamos? Entonces plantea
un enfoque muy interesante que es, hablemos del diseño coparticipativo. Hablemos de cuáles son las narrativas que los jóvenes, infancias y adolescencias quieren desarrollar sobre tecnología. Y para eso plantea 3 nuevos marcos que a mí me parecen muy interesantes. Lo primero es que dice, ¿por qué toda la narrativa la estamos centrando en controles parentales? Los controles parentales, como los conocemos, siempre ponen a los padres o a las madres como unas figuras de control y a los jóvenes como unos adictos de las pantallas o como unas personas que básicamente zombies de la tecnología. ¿Por qué no se generan desde los dispositivos un diseño que, o sea, no es una pregunta por regulación o porque si las plataformas están cumpliendo 3 o 4 elementos que les decimos, sino una pregunta por decirle a las plataformas, ¿cuál es su evidencia y sus enfoques de diseños para integrar las voces de los jóvenes y las adolescentes y las infancias en el diseño? Y generar, digamos, espacios de controles parentales en los dispositivos que generen conversación entre los padres, las madres y los infancias y las adolescencias. Por ejemplo, ¿por qué no dentro del yo tengo, digamos, mi hijo de 10 años, siempre es como, ¿cuántas horas de pantalla tienes o no tienes? No, ¿por qué no pasamos la conversación a decir, ven, decidamos unos acuerdos comunes y que el mismo dispositivo de control parental permita una conversación entre los padres y los hijos, genere unos diálogos que nos cuenten cómo viven sus mundos de Internet y nosotros hablemos con ellos y también desde esos acuerdos en el control parental que se está imponiendo en las escuelas o espacios educativos. ¿Por qué no generar desde el diseño conversaciones que lleven a unos acuerdos sobre el uso y no simplemente a un on-off en el control parental? Lo otro que plantean, que quería dejarlo como idea que me pareció muy interesante, es la idea de por qué siempre todo lo movemos en indicadores de tiempo de pantalla. ¿Por qué no pensamos en la idea de bienestar más ampliamente y empezamos a desarrollar unas preguntas sobre cómo las tecnologías están afectando otros indicadores de bienestar en infancias y adolescencias? Y no solamente la dicotomía del tiempo de pantalla, que creo que es muy blanco y negro. Y por último, que creo que me pareció muy interesante, es entender que los adolescentes, adolescencias y las infancias viven sus mundos de Internet tan rápidamente que mi hijo que tiene hoy 10 11 años, en 6 meses va a ser otro tipo de individuo con otras necesidades o en un año. Entonces hay una discusión muy interesante de por qué no, en cambio de centrarnos en plataformas digitales, no nos centramos en la relación de esos jóvenes con su propio dispositivo y en cómo diseñar unas apps dentro de los dispositivos que se vayan adaptando a las edades de los jóvenes y que sea la relación de sus hijos con el dispositivo y con unas apps que no son estándares, sino diseñadas por edad, que permiten que el padre, la madre, el colegio entre a hablar de la relación de su hijo con el dispositivo y no solamente protegiéndolos frente a unas grandes firmas y unas grandes plataformas en múltiples dispositivos donde es imposible como pensar cómo empezar una conversación. Entonces, les recomiendo muchísimo. Ese estudio para mí me abrió nuevas narrativas, nuevas posibilidades y también pues muy invitadas a esta convocatoria de exploración narrativa, donde repito claramente como lo que se está buscando rápidamente es buscar historias, procesos y prácticas que documenten o pongan en marcha formas concretas de reconectar que fortalezcan los vínculos en medio de dinámicas digitales para acompañar emocionalmente a niñas, niños, adolescentes, imaginar nuevas formas de compartir, escucharte y participar y reclamar corresponsabilidad entre familias, escuelas, Estado y plataformas, con rituales de presencia compartida, tecnologías que conectan en lugar de aislar, la mesa de comer, la mesa de estar como espacio democrático y la idea de cuidado colectivo en lo digital. Entonces, la idea de nuevas historias que nos reconecten con ese sentido común y esa idea de no, nosotros contra ellos, plataformas contra padres, padres contra hijos y familias. Muchísimas gracias, Cris. Súper interesante todo lo que estás trayendo.
Creo que en tiempos donde eso digital muchas veces opera como espacio de vigilancia, ansiedad o exclusión, bueno, recuperar la narrativa como está trayendo Chris es una forma también de resistencia, pero también de agencia, ¿no? Tipo, un rol mucho más activo de nuestra parte y creo que las historias que contamos, desde dónde las contamos, definitivamente creo que tienen la posibilidad de abrir nuevos sentidos y disputar lo que hoy nos limita, ¿no? Hay experiencias, saberes y redes bueno, que están trazando otros caminos posibles, ¿no? Bueno, ahora tenemos unos 10-15 minutos más para que respondan algunas preguntas por parte de los participantes. Ron, no sé si vos detectaste alguna o bueno, podemos quizás hacer ahora una rondita de preguntas por el chat. Si quieren dirigirlas hacia una persona y ponente en particular, genial, si no, bueno, también la vamos circulando a ver quién tiene ganas y le gustaría responderla. Seguramente haya muchas inquietudes. Poner a chusmear el chat. Sí, había visto una pregunta, pero estaba relacionada un poco a lo que veníamos charlando respecto a, bueno, un poco contaba ahí Julia su experiencia, que dice, me parece súper desafiante lo que plantea Santiago sobre pensar los límites y en la necesidad de desconexión, pero más que para las juventudes, primero para las personas adultas, que creo que todo eso un poco lo fueron trayendo. ¿Cómo transmitimos la importancia de un límite si nosotros mismos no podemos respetarlos? En mi caso, reniego mucho con el uso de los dispositivos permanentes que hacen mis propios padres, madres en presencia de mi hija de 2 años, ¿no? Bueno, un poco me resonaba este, esto que traía Julia con lo que veníamos charlando. Pero bueno, abierto a que comentarios, así como este, preguntas para que leamos en voz alta. Acá voy a traer también un comentario que hizo recién Agus, si les parece también Adelante. por arriba. Sin bordes no hay cuidado, tal cual, también referido a eso es la falta de cambio en ello. La huella digital que dejan las personas desde chicos genera un rechazo al cambio como personas. Las personas cometen errores y cambian. En las redes sociales no, todo debe ser perfecto y acorde a lo hegemónico o popular en el momento, y de ahí muchas de las causas de la ansiedad. Porque como decía Cata, ella se hizo un Twitter en la universidad, pero ella no piensa lo mismo, por ejemplo, ahora, o ahora está mal pensar así, por lo que es tendencia, entonces ella es menos o se la ataca. Bueno, un poco esto que trae Agus, vuelvo ahí a lo que compartía Andrea, ¿no? Cuando hablábamos del impacto que tiene en la salud mental las plataformas y el comportamiento también de los jóvenes, la percepción del cuerpo. Algo que mencionó Andrea es algo que también nosotros relevamos en nuestro informe en TikTok que tiene que ver, con, por ejemplo, con el autodiagnóstico en este tipo de plataformas, cómo los jóvenes usan, en nuestro caso, investigamos a TikTok y cómo usan TikTok como un nuevo buscador. Y bueno, desde allí cómo van encontrando respuestas a partir de influencers y demás que bueno, y repercute muchísimo en cómo se ven a sí mismos y no acudir a profesionales, ¿no? Como un poco también eso veíamos. Bueno, y después acá Manu trae hoy también se percibe un boom informativo y es muy difícil estar justamente en el presente. Gran desafío para los periodistas, quienes hemos venido siendo amedrentados por grandes figuras del poder en Argentina. Acá André nos comparte una campaña. Bueno, si no hay preguntas, Nino, abrimos como ahí a los oradores si quieren traer algo más y si no podemos ir cerrando, pues estamos también en hora. Ahí creo que justo Santi, no sé si Santi, vos querías hacer algún comentario sobre algo de esto que trajo Ro. Te vi justo levantar la mano ahí. Te vi, perdón, Santi. Sí, ahí se escucha bien. Sí. Te escucha.
Bien, perfecto. No, en relación a lo que decía Rocío recién, y porque leímos con mucha atención y tuvimos la oportunidad de presenciar la presentación del informe que hicieron ustedes, charlar luego con Martín Becerra también, ese tipo de construcción de diagnóstico es uno de los pilares que creemos necesario construir en estas instancias. A nosotros nos pasó que en relación a autodiagnóstico, allá por finales del 2023, nos plantearon esta problemática distintos colegios. No sé si ahí se escucha bien o se cortó. Sí, te escuchamos, te escuchamos. No sé si vos nos escuchás. Creo que nosotros nos frizamos para vos. O sea, porque nosotros te escuchamos bárbaro. Santi, ¿estás por ahí? Sí, Ahí ¿ahí se está. escucha bien? Sí, 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 Ah, nosotros te perdón. escuchamos, creo que vos no nos escuchás a nosotros. Ah, perfecto, ahora las escucho perfecto. No, lo que decía era que nos había, lo cuento brevemente porque me parece que tiene que ver con esto que se planteaba en el chat. Eh, Fines de 2023, escuelas levantan la mano y nos dicen, estamos escuchando la conversación entre chicos y chicas adolescentes que usan términos de la salud mental como adjetivos. Nosotros en ese momento empezamos a mirar qué estudios había o qué estaba pasando, y había algunos estudios sobre la conversación pública en territorios digitales que identificaban que esas palabras se situaban cerca de TikTok, como luego también trabajó Amnistía con Martín Becerra y con un trabajo muy riguroso de campo. Eh, para nosotros ahí fue volver a mirar TikTok y empezar a mirar un desplazamiento, ¿no? TikTok en general no tiene oficinas acá en Latinoamérica con las que charlamos un poco cuál es su desarrollo, pero los escuchamos en un congreso en Europa haciendo referencia a que ellos se definían como una plataforma de contenidos de entretenimiento audiovisual. Eso, para quienes estudiamos, seguimos el tema, fue como una novedad, lo veníamos mirando como red social, y la propia plataforma en su modelo 2030 dijo, nosotros empezamos a hacer esto ahora. Un modelo de formato más parecido a YouTube que a Instagram, para decirlo así rápidamente. Cuando empezamos en los talleres a incorporar esa pregunta en relación a lo que trabajó Amnistía, lo que nosotros veníamos viendo en esta escucha de la conversación pública, observamos esta práctica de que los chicos y chicas preguntaban en TikTok, lo usaban como buscador, tiktokeaban, ¿no? Entonces la pregunta desde cómo hacer una tarta de manzana, cómo cambiarle la cadena a la bicicleta, o qué le pasa a mi amigo o a mi amiga que hace 2 días no sale de casa. Toda respuesta estaba construido entre pares. Era otro menor de 20, 21 años que construía en un tutorial una respuesta a eso. Ese diagnóstico, nosotros, por ejemplo, trabajando con continuidad esa pregunta, estamos viendo que desde hace 6 meses se trasladó al chat. Hoy los chicos y chicas le preguntan todo a la inteligencia artificial, y cuando le preguntamos y repreguntamos qué es todo, dicen todo. El uso terapéutico del chat, las preguntas existenciales al chat, los estados de ánimo, los problemas vinculares. Lanzamos una campaña con el Círculo de Creatividad en ese sentido, una pieza audiovisual, y nos parece que este es un pequeño ejemplo, pero que tiene que ver con la importancia de lo que hizo Amnistía con la Universidad de Quilmes, y la importancia de tratar de mirar arquitectura y tomar el termómetro todo el tiempo de esta etnografía digital, ¿no? De preguntarnos qué está pasando en la práctica, porque en esos desplazamientos es donde se juega el cuidado. La reconstrucción de esa conversación, la construcción de ámbitos de desconexión o de reflexión de lo que nos pasa en los entornos digitales, no solo depende de la escucha, sino que es una escucha que tiene que escuchar desde nuevas categorías. Si no logramos captar esas nuevas categorías, esas nuevas prácticas, hay una escucha que va a tratar de poner lo que oye en cajitas que quizás ya no están diciendo, no están mapeando bien el territorio. Entonces es un pivot y es un chocar entre las dos cosas, ¿no? Repensar las categorías y mucha escucha, mucha etnografía, mucho trabajo desde abajo para captar esas prácticas. Ese creemos que es el modo de dar herramientas al mundo adulto para poder conversar. ¿Cómo te fue en el club hoy? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te fue en TikTok? ¿No? Incorporar la conversación de los entornos digitales al cuidado. Esa práctica de conversar sobre lo que hacemos en los entornos digitales es contracíclica, es contra la corriente y es un gesto de autonomía, de autogestión. Así como Amnistía con la práctica de domar el algoritmo que descubrió en ese trabajo de campo,
los chicos y las chicas y el mundo adulto, cuando entiende más de la arquitectura, genera mucha mayor capacidad de agencia. Y un poco el desafío creo que es ese al momento de pensar el cuidado. Gracias, Santiago. Y no dejo de pensar un poco esto que traías vos también de quienes construyen las plataformas, ¿no? Eh, vuelvo como a pensar en esa pregunta. Un poco mencionabas también los de las oficinas de TikTok. Bueno, como cuán cercanas son también las plataformas, estas grandes compañías, a las organizaciones de la sociedad civil que les queremos hablar. Nosotros, compartido por el chat del petitorio que tenemos, se nos hace muy difícil entablar conversación y también un poco pensar ese público, el de los desarrolladores, como un público al que también le tenemos que hablar para pensar en el diseño de estas plataformas desde una perspectiva de derechos. Voy a leer ahí un comentario en el chat que dice Agus que como chico de 22 años comparte una frase que viene viendo mucho en las últimas semanas. Antes uno venía al internet para compartir y de algún otro modo separarse de la realidad. En cambio ahora uno busca a la realidad para separarse del internet, cosa que parece imposible. Eh, bueno, responde un poco a esto que venimos charlando. Tremendo. Bueno, Nino, no sé si yo creo que estamos ya como en hora, pero agradecerles a todos de mi parte y a seguir esta conversación que nos parece súper interesante y necesaria para seguir construyendo en red. Sí, bueno, primero por supuesto agradecerles un montón a todos por haberse sumado el día de hoy. Gracias a Caro, a Andrea, a Santi, a Cristina, a Cata por haber compartido todas sus reflexiones. A mí me gustaría, no sé si Jere nos puede dar una mano compartiendo pantalla. Queríamos traer un Menti para que puedan escanear quienes puedan y puedan dejar algunas reflexiones que se llevan del encuentro de hoy y del encuentro pasado, si es que estuvieron presentes. Y lo vamos a compartir también en una nube de palabras, bueno, qué es lo que también se llevan y cuáles también pueden, por supuesto, ser sus aportes y miradas acerca de esta cuestión para seguir enriqueciendo todo nuestro trabajo, ¿no? Y desde ya que, bueno, seguir invitándoles a este ciclo de diálogos que vamos a abordar distintas cuestiones. En principio, este nos parecía súper inmediato y urgente para seguir problematizando y seguramente vayamos armando y pensando nuevos espacios similares. Invitarles también, creo que algo que salió mucho es lo necesario de la presencialidad. Por supuesto que creo que lo que tiene este tipo de espacios es que nos conecta, estemos donde estemos, ¿no? Esa es la gran virtud de la virtualidad, que podamos compartir espacios con gente de otras provincias, de otros países, pero desde ya que también nos gustaría invitarles a nuestra Casa Sur, la Oficina de Asuntos del Sur, que es un espacio también de encuentro, donde podemos hacer networking y trabajar junto con distintas organizaciones, que por supuesto nos alineamos en nuestro objetivo. Así que bueno, eso, ¿no? También invitarles a seguir el Instagram y las redes de Asunto del Sur para esto, estar al tanto de las próximas conversaciones. Por supuesto que sean Amnistía Argentina y todas los Instagram que tiene, que son muchísimos. Y por otro lado, bueno, la Red Argentina de Juventudes, que es una iniciativa que estamos impulsando desde el año pasado. Es una red que nuclea, es una red plural, diversa, muy federal, y estamos impulsando un nuevo proceso este año en el cual vamos a empezar a pensar distintos diagnósticos, pero también propuestas para elaborar proyectos de política pública. Esa es un poco la idea, nuestro foco es la incidencia. Entonces le invitamos a seguir Asunto del Sur y bueno, la Red Argentina de Juventudes en Instagram para estar al tanto de lo que se viene muy pronto. Ahí Ger está compartiendo algunas de las palabras que han salido como reflexión, ¿no? O como preguntas o como desafíos. La pregunta es: ¿qué te llevas de este doble ciclo de conversación? Ha salido, bueno, cómo evitar lo digital, calidad de vida, sobreestimulación, hiperinformación, resistencia, rebeldía necesaria. Necesitamos conversación, interrogantes, empatía, entender, urgente, descanso, futuros posibles, salud mental y redes, poder desigual, bueno, un montón de cosas que creo que han salido, algunas cosas nuevas. Muy bien.
excelente. Bueno, nosotros nos vamos a quedar también con esta nube para poder repensar, ¿no? Y seguir problematizando todas estas cuestiones. Agradecerles nuevamente por sumarse, por dedicarles su tiempo a este espacio y por supuesto por todo el trabajo que vienen haciendo a las personas que hoy expusieron. Y bueno, ojalá podamos seguir pensando proyectos, espacios como este, ¿no? Para poder incidir sobre nuestra realidad, que eso creo que es lo que más nos surge en estos contextos. Así que bueno, nada, muchísimas gracias, realmente espero que tengan un muy buen día, que lo terminen de la mejor manera y lo que les siga la semana. Y nos estamos viendo, ojalá que muy pronto, en próximos diálogos, en próximas iniciativas. Sigan ahí todo lo que han compartido en el chat, vean los recursos que han compartido, súper necesarios. Bueno, muchísimas gracias. Hay muchos links en el chat. Yo me abrí un montón de páginas que ahora Mil después pestañas tengo ahora. las voy a estar leyendo. Gracias por la invitación. Gracias a todos también. Muchísimas gracias. Espero estén Chao, muy bien. gracias.